Jesús, te damos las gracias por la evidencia de cómo tú trabajas en nuestras vidas, la evidencia con la que trabajas en la historia de tantas personas en esta vida. Te damos gracias por lo que tú hiciste y lo que sigues haciendo. Oramos eso en tu nombre, amén. Por favor, siéntese. Hola a los de La Roca, ¿cómo están hoy? Espero que todos estén bien hoy. Si no me conocen, mi nombre es Clay. Yo estoy muy contento de este día que vamos a compartir juntos mientras estamos estudiando en esta serie llamada Indeciso. Esta es la semana número 4 y cada semana que nos reunimos con la gente que trabaja, escuchamos las historias y todo lo que hemos escuchado de las personas que están tomando el próximo paso a la fe, y ha sido una serie fantástica. Y hoy vamos a hablar de uno de mis temas favoritos, que es la historia. Si no me conoces o conoces algo de mi vida, es que mis libros favoritos son de la historia. Yo fui a la universidad por un semestre para estudiar historia. Un semestre fue algo, pero me ayudó bastante también. La historia, vamos a hablar de historia. Y estoy pensando qué ha pasado en la historia desde que yo nací. Yo ahorita tengo 30 años. Para muchos de ustedes estoy muy joven, y para otros de ustedes pensarán que voy a morir la próxima semana de lo viejo que estoy. Yo me siento viejo hay veces, pero en realidad no estoy tan viejo. En los últimos 30 años de mi vida voy a compartir cosas que han pasado en la historia hasta ahora. En 1998, el equipo de fútbol americano Colts contrató a Peyton Manning, y eso fue algo histórico para nosotros en Minneapolis. Entonces mi esposa me dice, ahora hay una cosa que pasó mucho mejor, que ya soy padre de 2 hijos, pero espero que sea mucho mejor para ti este momento histórico de que cuando los Colts contrataron a Peyton Manning. En el 2000 pensamos que todo iba a terminar, el mundo iba a terminar, que las computadoras iban a caer, pero no, nada pasó. Seguimos bien, gracias a Dios. También tuvimos la economía que se vino a la quiebra en el 2007. Eso fue algo muy, muy importante que pasó en la historia de Estados Unidos. En el 2005 fue el primer servicio en la iglesia de La Roca. Quiere decir que para el próximo año vamos a estar aquí por 20 años y vamos a tener un evento muy bueno para celebrar los 20 años que llevamos ya aquí en La Roca. En el 2007, como ya les dije, tuvimos la quiebra económica que afectó a mucha gente en los Estados Unidos y en muchas partes del mundo. Fue una de las quiebras económicas más grandes después de la depresión. En el 2016, 2020 y 2024 tuvimos elecciones que trajeron muchos problemas entre los partidos políticos del país. En el 2020 tuvimos el COVID, que trajo demasiada inquietud a la gente, y con la pandemia, y también el problema con el papel higiénico, que no había papel higiénico en ninguna parte. En septiembre del 2023, lo más importante que ha pasado en la historia y que ha terminado cambiando la historia del país, que Taylor Swift empezó a salir con
el jugador de fútbol americano. Esas son cosas que han pasado y han afectado la historia del país. Pero si vamos a ver lo que ha pasado durante los 30 años de mi vida y en el contexto de la historia, es algo muy pequeño en la historia del mundo. Aquí tengo este mapa de historia que cubre la historia desde el principio hasta hoy. Y si vamos a ver en el mapa de lo que yo ahorita estuve comentando, este es el tiempo que ha pasado en el mapa. Este poco tiempo es lo que ha pasado de los últimos 30 años en la historia del mundo. Mira lo que ha pasado en los años cuando Estados Unidos le ganó la guerra a Gran Bretaña. Tenemos acá la historia de Cristóbal Colón, tenemos acá las brujas que fueron quemadas, también tenemos la historia de Jesús, tenemos el tiempo de Salomón, de David y Goliat. Tenemos bastantes cosas de hablar de la historia en el mundo. Y todo lo que ha pasado, se me viene ahora a la mente que cuando miramos nuestra vida, de la manera en que ha pasado en el mundo, nuestras vidas son muy pocas, es una porción muy pequeña. Entonces tenemos que poner nuestra vida en contexto, porque la parte de tu vida que tú estás aquí en la tierra o yo estoy aquí en la tierra es muy corta, no es mucho tiempo. Entonces cuando nos estresamos por el día de hoy, o por lo de que va a pasar esta semana o lo que va a pasar este año, lo tenemos que poner en una perspectiva más grande. No te estreses. Y lo que pasa es que nuestras vidas se sienten tan insignificantes cuando vemos un mapa tan grande como este. Tú todavía le importas a Jesús. Tu vida importa, lo que nos pasa, nuestro dolor. Él escucha nuestras súplicas porque Él nos ve, Él nos ama y Él está allí para nosotros. Esto para mí es increíble porque mira todo lo que ha pasado en este mundo desde el principio y más sin embargo yo le importo a Él. Lo que este mapa me importa es que tenemos que aprender de la historia porque si ves lo que ha pasado en la historia, la gente ha hecho cosas por lo que mucha gente no aprenden de lo que pasó con el tiempo antiguo, antes de que ellos estuvieran en la tierra. Por ejemplo, mira lo que dice Martin Luther King Jr. Nosotros no somos hacedores de la historia, nosotros somos hechos por la historia. En 1948... en el Parlamento de Inglaterra, Winston Churchill dice: aquellos que no aprenden las lecciones de la historia son propensos a repetir el mismo error. Y Aldous Huxley dice: el hombre no aprende suficientes lecciones de la historia. Es la lección más importante que es tu propia historia. Tienes que ver lo que ha pasado en el pasado para que lo puedas preparar y tener en cuenta para el futuro. Si la historia es poderosa, si la historia impacta tu futuro, ¿cómo tienes que reaccionar a esto? Tienes que ser consciente del pasado y estar preparado para el presente. Vamos a ver lo que dice aquí en Corintios. En Corintios primero, Pablo le escribe a la iglesia de Cora. Era una iglesia que estaba haciendo decisiones muy malas, decisiones no buenas. Y él les escribió para ayudarles y darles una instrucción de lo que tenían que hacer y cómo tenían que hacer las cosas para seguir adelante. Entonces él empieza con la historia
en el tiempo de los israelitas, para que ellos puedan tener en cuenta y ser conscientes del pasado, de cómo los israelitas vivieron en ese tiempo y aprendan para que no les pase lo mismo a ustedes. Lo que pasaba con los israelitas es que ellos seguían a Moisés, pero más sin embargo ellos seguían pecando y haciendo lo que no era correcto a los ojos de Dios. Mira lo que pasa, la iglesia de Cora estaba más o menos en este lado y la gente de Israel estaba en este otro lado de la historia del mapa del mundial. Entonces ves el espacio entre estas dos en que Pablo les estaba diciendo, mira, ten cuidado con lo que ha pasado en el pasado para que no caigas tú también en la misma trampa. Mira lo que le ha pasado a la gente en el tiempo del pasado para que a ti no te pase lo mismo y no caigas en esa misma trampa. Y eso es lo que él les dice. No quiero que desconozcan, hermanos, que nuestros antepasados estuvieron todos bajo la nube y que todos atravesaron el mar. Todos ellos fueron bautizados en la nube y en el mar para unirse a Moisés. Lo que él quiere decir es que el líder de ellos era Moisés. Moisés y Dios estaban siempre en convivencia perfecta. Entonces ellos seguían a Moisés. Mira lo que dice. Ellos también comieron el alimento espiritual y tomaron la misma bebida espiritual, pues bebían la roca espiritual que los acompañaba y la roca era Cristo. Sin embargo, la mayoría de ellos no agradaron a Dios y sus cuerpos quedaron tendidos en el desierto. Ellos, acuérdate, los israelitas seguían a Moisés, pero ellos seguían pecando y haciendo las cosas que Dios les había prohibido hacer. Entonces, del punto A al punto B, ellos seguían a Dios, pero se equivocaban y hacían cosas que no deberían de hacer. ¿Y qué pasaba? Ellos morían. Entonces, lo que pasaba es que hay consecuencias con el pecado. Eso es lo que Pablo le quería comunicar a la iglesia de Cora. Entonces, mira lo que decía. La gente se sentaba a comer y a beber y a tener fiestas. Muchos de ellos cometían inmoralidad y más de 23,000 personas murieron y fueron muertas por la picadura de las serpientes. Mira lo que puede ser Dios. Dios te puede matar en un momento, pero ser destruido por serpientes, yo no creo que sería una manera que yo quisiera morir. Las serpientes me aterrorizan. Ellas me aterrorizan, son criaturas que me aterrorizan. Y muchos de ellos fueron destruidos de esta manera. Tampoco pongamos a prueba a Cristo como lo hicieron algunos que murieron víctimas de las serpientes. Tampoco murmuren contra Dios como lo hicieron algunos y sucumbieron a manos del exterminador. Eso es lo que puede pasar si tú vives una vida de pecado. Eso es lo que les está diciendo. Si ustedes siguen en el mismo camino, las consecuencias van a ser duras. Por favor, paren. Entonces dice, todo eso sucedió para servirnos de ejemplo, a fin de que no nos apasionemos por lo malo como lo hicieron ellos. No sean idólatras como lo fueron algunos de ellos. Según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó para entregarse al desenfreno. La primera advertencia es: porque tú eres parte de un grupo, no quiere decir que tú estás libre del juicio.
Esta gente pensó que porque ellos seguían a Moisés y seguían a Dios, ellos podían hacer lo que ellos quisieran y no habían consecuencias por sus pecados y sus faltas. Así no es. Eso es lo que vemos mucho en la cristiandad moderna. La gente, ellos oran antes de un juego, o oran antes de comer, o van a un estudio bíblico, o van a la iglesia cada 8 días, o están parte de un grupo estudiantil, un ministerio. Esas son cosas buenas, pero piensan, oh, como estoy haciendo todas estas cosas, yo voy a ser salvo, yo soy un cristiano. Físicamente te puedes haber hecho bautizar, y yo hice esto, dije esto, entonces yo creo que yo ya estoy bien. Mucho cuidado. Eso no es siempre el caso. Tu boca y tus manos son diferentes a tu corazón. Tú puedes decir las cosas bien y decirlo correcto y hacer las cosas correctamente, pero tu corazón no está alineado con Cristo. Entonces lo que estamos haciendo es que no estamos haciendo nada. Estamos entrando a esta trampa de que como ya hoy fui a la iglesia, entonces ya estoy bien, me puedo acostar con el que quiera, puedo tomar todo lo que quiera, puedo hacer lo que yo quiera. Así no trabaja. Tienes que darte completamente a Dios. Tienes que darle su vida completa. Tu vida completa a Dios. Porque si no, ¿qué pasa? Esto no es una excusa para hacer lo que queramos y pecar. Entonces tú estás salvo, tú le has dado tu vida completa a Dios, tú le has dado todo a Dios. Y si lo has hecho, entonces no es una excusa para pecar. Eso no te hace justo. Y eso es lo que le pasaba a la gente en el tiempo de Moisés, a los israelitas. Ellos usaban a Dios como excusa. Como soy parte de este grupo, yo estoy bien. Y ese es donde está el peligro. Porque algunos de nosotros, sin darnos cuenta, ponemos nuestra seguridad en el grupo en vez de Dios. Y eso lo veo mucho con la gente joven de aquí de la iglesia. Especialmente que aquellos que están de novios, lo que pasa es que tienes un muchacho joven y una muchacha joven y se conocen en la iglesia y empiezan, o no son de la iglesia y los traen a la iglesia y se sientan acá en la iglesia y se ven súper lindos juntos, abren la Biblia juntos, estudian juntos, y muchos de nosotros decimos, ay, cómo se ven de lindos juntos estos dos tortolitos. Y ellos empiezan a crecer en la iglesia y eventualmente la persona que trajo esto a la otra persona a la iglesia dice, me voy a bautizar. Entonces el otro dice, sí, bauticémonos juntos. Y ellos van y se bautizan y a los 4 meses están allí. Todo el mundo está alabando y el grupo de alabanza está alabando y la gente en la iglesia está emocionada porque ellos están bautizando y están celebrando juntos, y yo estoy allá en ese rincón pensando, oh no, en unos 2 o 3 semanas ya no van a estar juntos. Y generalmente es lo que pasa cuando ellos terminan la relación, porque ellos pusieron la seguridad en el grupo o en esa misma persona que estaban viendo. ¿Qué pasa? Porque ellos no estaban siguiendo a Jesús. Ellos se van de la iglesia y dejan su fe. ¿Por qué? Porque sus ojos no estaban centrados en Jesús, estaban centrados en la gente, estaban centrados en el grupo, o estaban centrados en el novio o en la novia. Y me da pena decirlo, pero tengan cuidado todos ustedes los que están aquí ahorita en la iglesia, que están con su novia o novio, que algo así puede pasar.
Vamos a hablar de relaciones bíblicas para las semanas entrantes, so por favor sigan viniendo a la iglesia. Pero lo que quiero decirles, no pongan la seguridad de su vida espiritual en las personas o en los grupos en que están relacionados. Otra advertencia es que siempre van a haber consecuencias para la gente que peca. Y lo vemos en todas las escrituras. La gente que comete pecados, tarde que temprano van a haber consecuencias. Por ejemplo, esta semana estábamos hablando de Simón el brujo, estábamos hablando de Zafira y el esposo. También estábamos hablando de un hombre que estaba durmiendo con su madrastra. Cosas así que están en la misma Biblia. Hay consecuencias para estas cosas. Si es cierto para la gente de Israel, si es cierto para la gente de Cora, también es cierto para nosotros. Porque cuando nosotros pecamos nos estamos separando de Dios. ¿Y qué pasa? Eso crea un abismo entre Dios y nosotros. E infortunadamente hace que también afecte a otras personas y trae también dolor a las personas que están cerca de nosotros con nuestros comportamientos. Puedo pensar en pecados que otras personas han cometido que me han afectado a mí también. Uno de mis pastores, cuando yo era estudiante, era la persona en la que yo miraba como guía y lo amaba muchísimo como ejemplo. Era increíble la manera como él era, pero llegó un día en que se distrajo y de aquello que Dios quería que él hiciera, empezó a tener otra vida, a pecar. No sé ni siquiera dónde está él ahora mismo. Eso me hirió muchísimo. Pero a quien realmente hirió, a ese Clay que tenía solo 18 años. Me hirió profundamente. Y recuerdo diciéndome a mí mismo, no permitiré que algo entre mí, que yo vaya a afectar a alguien más. Reconocí en ese momento, más que nunca, que no solamente el pecado me afecta a mí y me duele a mí, sino a las personas a mi alrededor. Tenemos que hacer todo lo posible para no ir a una vida de pecado y mirando aquellas mensajes que Dios nos envía de cuidado, y así no repetimos lo que otras personas han hecho o lo que nosotros mismos hemos hecho. Así que podemos estar preparados ahora en el presente. Si estás tomando nota, estas son las 3 cosas que te quiero poner que tengas en cuenta. ¿Cómo nos preparamos? Lo primero es, estamos fuertes. El que piense que está firme, tenga cuidado que no caiga. Si le hemos dado nuestra vida a Cristo, tenemos que tener mucho cuidado de no caer en tentación, en pecado. Tenemos que estar fuertes. Pero esta es la realidad, que si tratamos de hacerlo en nuestra propia fuerza, vamos a caer. Lo que necesitamos hacer es que tienes que confiar en la fuerza de Dios. Y tienes que decirle, Señor, te necesito aquí conmigo. Necesito que trabajes en mi vida, que seas evidente, porque en mis fuerzas no puedo. Podemos hablar de unas semanas atrás, nuestra fundación es que Cristo es nuestra fundación. Tenemos que descansar en Él, escucharlo y hacer lo que Él nos dice que hagamos para estar fuertes y permanecer. Y dice también, lo segundo, mira las señales. Ustedes no han pasado por ninguna prueba que no sea humanamente soportable y pueden ustedes confiar en Dios. Y estaba hablando de esto en la reunión de hombres esta semana pasada, a través de la historia.
Los pecados y las tentaciones han sido las mismas por siempre de toda la humanidad. Hablar lo que no debemos hablar, la envidia, el odio, todas esas cosas. Y ha seguido pasando desde el primer día hasta hoy. Lo vemos una, otra y otra vez. Lo ponemos de una diferente manera. En toda la historia lo hemos visto. Así que seremos capaces de mirar los mensajes que Dios nos manda de cuidado y no seguir ese camino. Estoy estresado, debo notarlo. He seguido esta trampa antes y la tengo que tener cuidado. Es como manejar un carro. Si tú estás manejando un carro de una manera segura, tienes que mirar las señales. Si ves que en tu GPS está una señal roja, hay tráfico. Si ves al carro de enfrente frenar, tú frenas. Las señales diciéndote dónde tienes que salir y todo en la calle. En ese momento tienes que tomar la decisión para no tener un accidente y no herirte a ti mismo. Mira las señales para que no tengamos accidentes nosotros mismos y herimos a otras personas. No podemos distraernos. Pero el problema que tenemos es que, no voy a hacer una pregunta, ¿cuántos de nosotros manejan y estamos mirando nuestro teléfono? Muchas personas hacen esto. Y cuando lo haces, te estás distrayendo tú mismo. No deberíamos mirar nuestro teléfono y pierdes la señal. La misma sucede con nosotros, que esas distracciones nos causan que no miremos las señales. Y antes de pensarlo, estamos en pecado. Y lo último es, tenemos que seguir la salida que Dios nos da. Porque Dios es fiel y no nos dejará más sufrir las pruebas más duras de las que podamos soportar. No estoy de acuerdo con esto, pero Dios no te da más de lo que tú puedas soportar. Y a veces veo mi vida y veo que Dios me da mucho más de lo que puedo soportar, pero si yo lo tengo a Él, no va a haber nada que yo no pueda hacer. Es lo mismo con la tentación. Si yo tengo a Dios conmigo, no va a haber tentación que yo no pueda soportar. Porque con la tentación, dice la prueba, Dios nos dará también la tentación, también la manera de salir de ella para que puedan soportarla. Tendremos la salida si vemos las señales que Dios nos envía. Nuestro programa de Regen hace esto muy bien. Ellos dicen, estaremos fuertes. Ellos saben lo que quieren hacer, lo que necesitan hacer. Van a pararse fuertes y hacerlo. Y lo que hacen es que ellos ven las señales. Ellos saben cuáles son las cosas que los llevan a reaccionar, a pecar, a caer. Y ellos buscan la salida. Buscan las correctas personas a sus vidas. Y yo creo que si queremos estar preparados en el presente y estar fuertes y mirar las señales y buscar la salida, teniendo a Dios con nosotros y el grupo de personas apropiado para esto, no hay nada que no podamos enfrentar. Pero tenemos que tener esa mentalidad de quererlo, de que estoy dispuesto a poner el trabajo, de estar consciente, de mirar las señales y de todas las personas a mi alrededor. Y confío en Dios de que Dios me va a dar la salida. Eso es importante, porque las consecuencias del pecado son reales. No hay nada que podamos hacer acerca de eso. Y tú probablemente eres nuevo aquí en la fe. Puedes tener preguntas, pero dice que puedes pensar que Dios es un Dios de venganza y de mucha ira, de
teniendo en cuenta nuestro pecado y lo que hemos hecho. Tú puedes pensar de que sí, puede ser un Dios de ira, pero sí podemos mirar la historia y veremos una historia que dice una historia diferente. Porque desde el comienzo Dios nos creó para estar con Él por siempre, no dolor, no pecado, no dolor, en paz con Él. Pero nosotros pecamos. Nosotros nos alejamos y nos separamos de Él. Y decimos, nosotros podemos hacer lo nuestro, nuestra manera. Y creamos una separación entre Él y nosotros. Y sabemos cuán malo está para nosotros. Pero seguimos haciendo las mismas decisiones una y otra vez. A través de la historia, pecando una y otra vez. Y ves los resultados del dolor. Y tú te das cuenta que no lo acusas de que Él tenga rabia contra nosotros. Porque si fuera yo también no quisiera nada tener con nosotros. Y Él, eligiendo nuestra manera en vez de Él, porque la historia nos ha mostrado que lo que de verdad nuestro pecado nos lleva es al castigo. Es un bebé que nació en un pesebre, enviado por Dios el Padre. Su nombre es Jesús. Vivió 33 años aquí en la tierra, una vida perfecta, sin pecado. Para los 33 años, arrestado, golpeado, escupido y injustamente crucificado en la cruz. Pero cuando Jesús estuvo en la cruz, fue el sacrificio perfecto. Tomó todo nuestro dolor y juicio en sus hombros y murió en la cruz. Así que nosotros podemos ser perdonados por todos los pecados que hemos cometido en el pasado y en el futuro. Y después de 3 días, Él resucitó entre los muertos. Derrotando a la muerte, al enemigo, a la tumba, por siempre y para siempre. Lo más loco de esto es que no es una teoría, una historia, no es algo cuento de hadas, pero esto realmente pasó en la historia. Y porque pasó, cambió nuestra historia. Cambió mi vida y puede cambiar la tuya, la de tu familia y a través de todo el mundo. Esto es el hecho más importante a toda la historia. Y en ese momento en que Dios dijo, doy a mi hijo para que muera en la cruz, porque tú eres importante para mí, no importa si tú vas a seguir pecando, no voy a tener ira contra ti porque te amo. Esa es la historia. Es real. Ten en cuenta ese pasado para que puedas estar preparado para el presente y puedas experimentar un futuro en el cielo por toda la eternidad. Eso es lo que voy a planear para ustedes, para nosotros hacer hoy. Colócate en pie. Para algunos de ustedes es estar pendiente de lo que fue el pasado y hoy puedes tomar la decisión. He escuchado el Evangelio hoy. Mi vida no es lo que yo quiero que sea, por eso escoja a Jesús. Realmente darle mi vida a Dios. Y si ese eres tú,
quiero que te levantes y venga algunos de los puntos de conexión. O probablemente tomar el paso del bautismo como Jesús lo hizo. Momento recordar el pasado y tomar la comunión, recordando que Jesús ofreció su cuerpo y su sangre a través del pan y el vino. Solamente necesitas posiblemente oración, sabiendo que tienes tentaciones y problemas y alguien puede orar por ti aquí en los puntos de conexión. Probablemente solo necesitas reflexionar y adorarlo por lo que Él es. Vamos a orar. Jesús, estamos muy agradecidos por ti. Gracias por la historia. Gracias por mostrarnos lo feo, lo malo, pero oro para que aprendamos de eso, de que podamos verte a través de la historia y así podamos cambiar nuestra historia. Saber el pasado, conocerlo para prepararnos para el presente, para que podamos experimentar una eternidad contigo en el futuro. Amén. Amén y amén.